¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando, avanzando y avanzando hasta el final. Arrancamos con la recta final de nuestro curso. De aquí, pues contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases para terminar nuestro curso. Por lo tanto, pues ya hoy, con la clase de hoy, nos quedarían 7. Hoy, 17 de octubre, estamos iniciando esta semana, pues vamos a trabajar con el tema de fuerza entre cables paralelos. Una aplicación de la ley de Biot-Savart. Entonces, pues miremos o trabajemos con nuestro tema. Vean que ya tenemos mucho contenido. Vean que estoy por las 150 páginas. Muy bien, fuerza magnética entre cables paralelos. Este tema es bastante sencillo y como les mencioné en una clase anterior, vamos a ir avanzando de a poco para que estos temas pues, no los perturben mucho porque son temas realmente complejos. Tienen que tener ustedes muchos elementos que hemos trabajado a lo largo del curso bien frescos. Entonces, pues asimilar esa información puede ser un poco difícil. Por supuesto, no digo que pues, van a pasar 3, 4 noches entendiéndolos. Un ratito que se sienten a comprender bien las ideas que estoy intentando explicarles, se van a dar cuenta que los temas son complejos porque requieren mucha información, pero no son difíciles. ¿Estamos? Siempre que tengamos la información a mano. Muy bien, fuerza magnética entre cables paralelos. ¿Cómo funciona esto? Pues pensemos primero que por acá tenemos un conductor por el que circula una corriente. Vamos a dibujar aquí un conductor. Imagínense que este es el conductor por el que se encuentra circulando la corriente. Ahí estamos. Y vamos a darle una dirección a la corriente. Pensemos que la corriente en este cable pues es I. Y como hablamos de cables paralelos, significa que vamos a tener pues más de un solo cable. Vamos a poner aquí I1. ¿Sí? Ahí tenemos el cable I1. De la ley de Biot-Savart que aprendimos el último día, pues sabemos que un cable que transporta corriente genera un campo magnético a su alrededor. Y según los enunciados de la ley de Biot-Savart, el vector campo magnético es perpendicular tanto a la longitud del cable como al vector unitario dirigido desde S hasta P. Pues esta sería la idea. Miren, vamos a ver. Que por ejemplo yo quiero saber cuál es el campo magnético en este punto. Pues simple. Tomamos un pequeño trocito de cable. Aquí tenemos un vector R, aquí está el vector de la corriente. Y entonces resulta que que el vector campo magnético que va a estar en ese punto va a apuntar en la dirección si nosotros usamos la regla de la mano derecha. ¿Cómo vamos a usar la regla de la mano derecha aquí para que sea más simple? Miren pues. Vamos a extender nuestra mano así como siempre saludamos, y vamos a colocar nuestro pulgar en la dirección en la que la corriente apunta. Entonces voy a dibujar aquí una mano derecha, espero que me salga bien, en la que vamos a dibujar, que vamos a ubicar, vamos a ver si me sale, meñique, anular, medio, índice, pulgar. Pues más o menos no me salió, creo que este cachetito, ¿qué pasó aquí? Ahí estamos, creo que este cachetito de aquí pues no va. Más o menos, algo dislocado, ¿no? Pero más o menos esa sería la idea. Imagínense que ustedes tienen su mano así, ¿no? Esta sería la palma de su mano. Si ustedes colocan la palma de su mano, así como yo lo he dibujado aquí, en la que su pulgar apunta en la dirección de la corriente, empuñen su mano, pero solamente cerrando estos 4 dedos. Entonces, pues se van a dar cuenta que sus dedos se cierran hacia ustedes. Por lo tanto, el campo magnético en esta parte es hacia ustedes. Y si vean que si siguen cerrando su mano, pues su mano cerraría en esta dirección. Por lo tanto, el campo magnético en este cable, pues es circular en el cable. ¿Estamos? Vamos a indicar que el campo sería circular a lo largo del cable. El campo magnético generado por este cable. Un poquito más delgado. Más o menos. Vean, el campo magnético sería en esta dirección. Esto sería el campo magnético. Va a ser circular al cable.
Por lo tanto, si nosotros ubicáramos vectores, pues entonces sabemos que cualquier punto que se encuentre aquí arriba, el campo magnético va a ser saliente. Y recuérdense que un vector saliente, pues lo indicamos simplemente con un conjunto de puntos. Creo que está muy grueso, ¿no? Vamos a poner aquí, creo que eso está muy delgado. Vamos a dejarlo aquí. El campo magnético en cualquier parte de acá, pues sería un campo magnético saliente. Nosotros miraríamos aquí las flechas del campo magnético que sale, ¿verdad? Mientras que la parte de abajo del cable, pues veríamos cómo las líneas del campo magnético son entrantes, ¿no? Porque como rodean al cable, entonces en esta parte serían entrantes. Ahí está. Vamos a copiar esto porque necesito muchas líneas de campo. Ahí está. Entonces imagínense, en esta parte el campo magnético, debido a la corriente que circula aquí, sería entrando a la pantalla, mientras que aquí saldría saliendo de la pantalla, ¿verdad? Porque el campo magnético es circular, rodea el cable. Bueno, ¿y qué con eso? Pues eso ya lo aprendimos en la clase pasada. Sí, muy bien. Pero ahora imaginemos que nosotros tenemos otro cable aquí. Otro cable por el que circula otra corriente. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí... no. Ahí estamos. Vamos a dibujar, lo voy a dibujar por aquí abajo. Lo voy a dibujar aquí abajo porque si dibujo sobre las X a veces pues los puntos intervienen con esto porque me crea líneas donde yo no quiero. Bueno, ahí estamos. Imaginemos que tomamos este cable entonces y lo vamos a colocar inmerso dentro del campo magnético que el cable de aquí arriba está generando. ¿Estamos? Y pensemos que aquí en este cable pues está circulando otra corriente. Pensemos que apunta en la misma dirección, que se llama I2. Ahí está. Ahora resulta, vean, vamos a ignorar de momento el campo magnético que genera este cable. ¿Sí? Ignoremos de momento el campo magnético que genera este cable. ¿Cuál sería la fuerza magnética que soporta este conductor que transporta corriente al estar en un campo magnético? Ah, eso me suena como que algo que aprendimos, ¿no? Y sí, lo aprendimos, regresemos. La fuerza magnética debido a una corriente. Cuando nosotros tenemos un cable inmerso en un campo magnético, nosotros podemos determinar la fuerza magnética que va a soportar ese cable. Y es simple, la fuerza magnética que soporta ese cable se calcula simplemente como la intensidad de la corriente, la longitud del cable, el campo magnético y el seno del ángulo formado por la dirección de la corriente y el campo magnético. Entonces, para este caso, vean, vamos a colocar aquí que la fuerza magnética que soporta este cable de aquí, vamos a ponerlo, ¿sí? Vamos a poner la fuerza magnética que soporta el cable número 2, ¿sí? Sería igual a, según la ecuación que aprendimos allá, la intensidad de la corriente, la longitud del cable, la magnitud del campo magnético y el seno del ángulo formado por la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Como la corriente circula en esta dirección y el campo magnético es entrante, pues el ángulo formado es 90 grados. De tal forma entonces que la fuerza magnética, para este caso, la fuerza magnética que soporta el cable número 2, sería la corriente que el cable número 2 transporta, que sería la corriente número 2, por la longitud por el campo magnético. Pero el campo magnético este de aquí es el campo magnético generado por este cable. Y según lo que aprendimos en nuestra última clase, el campo magnético generado por un cable, imaginemos un cable largo, depende únicamente de la permeabilidad del espacio libre, la intensidad de la corriente que transporta y la separación al punto en el que queremos calcular nuestro campo magnético. Por lo tanto, necesitamos un dato extra. Imaginemos que los cables se encuentran separados a una distancia dada. En este caso, pensemos que la separación entre los cables es A. Por lo tanto, el campo magnético que está generando nuestro cable, el cable número 1, se calcula como la permeabilidad del espacio libre por la corriente número 1 dividido 2pi por A, que es la separación. ¿Vean? Revisemos. Permeabilidad, la corriente que transporta 2pi por A. Entonces ahí está. Si yo sé que este es el campo magnético que está aquí,
que usa esta ecuación, pues entonces yo puedo determinar o encontrar automáticamente una ecuación que me represente cuál es la fuerza magnética que soporta el cable número 2 debido al campo magnético que genera el cable número 1. En este caso entonces estaría dado por la corriente número 2, por la longitud, por el campo magnético que tenemos allá, que es simplemente la permeabilidad del espacio libre por la corriente número 1 dividido 2pi por A. De tal manera que la fuerza magnética que soporta el cable número 2 estaría dado entonces por la corriente número 1. Vamos a ponerlo así bien bonito. La permeabilidad del espacio libre. La longitud del cable número 2, por supuesto. La intensidad de la corriente 1, la intensidad de la corriente 2, dividido 2pi por A. Y aquí tenemos entonces la ecuación que me describe la fuerza que soporta un cable que transporta corriente debido al campo magnético generado por otro cable que transporta corriente. Genial. Esa es la fuerza. ¿En qué dirección? ¿Cuál es la dirección que tiene esta fuerza? Pues miremos, recordemos los elementos importantes que aprendimos en esa clase de fuerzas magnéticas. Recordemos que seguimos aplicando la regla de la mano derecha, aquí desde otro punto de vista. La intensidad de la corriente, el campo magnético y la fuerza magnética son perpendiculares entre sí. Entonces los 4 dedos de mi mano apuntan en la dirección de la corriente, la palma de mi mano apunta en la dirección del campo magnético y la fuerza magnética apunta en la dirección de mi pulgar. Entonces apliquémoslo en este ejemplo en esta teoría que estamos intentando desarrollar. La dirección de la corriente, pues entonces los 4 dedos de mi mano apuntando en esta dirección, como el campo magnético aquí es entrante, la palma de mi mano apuntando hacia la pantalla. Entonces, si ustedes lo hacen bien, entonces pues se darán cuenta que pues más o menos nuestra mano queda así. ¿Verdad? Nuestros 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente. Esta es lo contrario a la palma de nuestra mano, el dorso, no sé si sea el dorso, sí, el dorso creo de la mano. Y el pulgar va quedando hacia arriba. Entonces vean que si la corriente apunta en esta dirección, la fuerza magnética de este cable va a ser hacia arriba. Entonces yo tengo la seguridad de que la fuerza magnética va a ser hacia el cable 1. Vean, la fuerza magnética que soporta el cable número 2 es este valor con una dirección hacia el cable número 1. ¿Estamos? Es decir, este cable recibe una fuerza de atracción hacia el otro cable. Imaginemos que podemos aquí crear una corriente lo suficientemente fuerte para generar un campo magnético tan fuerte que pueda equilibrar esto, imagínense, ¿no? Estaríamos hablando de una especie de levitación magnética. Sí, más o menos. Pero pensemos, ¿qué hubiera pasado si la corriente fuera en la otra dirección? Si la corriente hubiera sido en la otra dirección, entonces pues la palma, nuestra mano derecha quedaría al revés, por así decirlo. Quedaría en donde esa sería la palma de la mano, ¿no? Vean que si la corriente circula entonces en la otra dirección, entonces nuestro pulgar apuntaría... no, no es cierto. Aquí dibujé mal la mano. Porque el campo magnético sigue apuntando hacia la misma dirección, ¿no? Hacia la pantalla. Entonces, pues nuestra palma de nuestra mano quedaría así. Nuestra mano derecha quedaría de esta manera. La corriente circulando en esta dirección, la palma de la mano apuntando hacia donde está el campo magnético, recuérdense que las X es entrante, sí. Entonces la palma de la mano entrando a la pantalla, dirigido hacia la pantalla, y nuestro pulgar queda apuntando hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que, vamos a quitar esto de hacia el cable número 1, porque la fuerza magnética del cable que soporta el cable número 2 realmente depende de la dirección que tiene el cable número 1. No, que tiene la dirección la corriente. Entonces vamos a poner aquí una notita. Si las direcciones de las corrientes son iguales,
¿sí? Apuntan en la misma dirección. Entonces, los cables se atraen. Mismas direcciones, fuerza de atracción. Y si las direcciones de las corrientes son opuestas, entonces los cables se repelen. ¿Sí? Ahí tenemos esa idea. Si las corrientes de los dos cables apuntan en la misma dirección, entonces este va a recibir una fuerza de atracción hacia el cable número 1. Pero si la corriente de esta fuera en otra dirección, entonces este cable va a soportar una fuerza de repulsión debido a este cable. Y esto incluso si nosotros cambiamos esta corriente y mantenemos esta. El campo magnético va a ser al revés, ¿verdad? Si apuntamos esta en la dirección. Y otra vez, pues este cable va a trabajar con esta dirección solamente, que con la palma de la mano viendo hacia nosotros. ¿Estamos? Y la dirección sería repulsiva. ¿Estamos? Repulsiva. Ahí tenemos esa idea, pero genial, esa es la fuerza que soporta el cable número 2. Pero ¿y cuál es la fuerza que soporta el cable número 1? Porque se supone que este cable de aquí también genera un campo magnético. Bueno, pues sí. Entonces, pues hagamos aquí rápidamente el análisis. Copiemos toda esta información. Para ver qué va a pasar con la fuerza, si lo que me interesa es determinar la fuerza magnética que soporta este cable debido al campo magnético generado por este. Entonces vamos a cambiar nuestro borrador porque voy a hacer algo. Ahí está. Y vamos a copiar esto aquí. Porque ahora me interesa el campo magnético que está generando este cable. Bueno, miremos. Este cable, debido a que tiene la corriente en la misma dirección que el anterior, pues está generando un campo magnético muy parecido al que habíamos trabajado antes. En este caso, pues la corriente aquí es entrante. Vamos a dibujar bastantes puntitos aquí. Uy, si no. Para indicar que el campo magnético aquí es entrante. Bueno, perdón, saliente de la pantalla. Mientras que en la parte de abajo, pues el campo magnético es saliente, ¿no? No, hombre, es entrante. Los puntitos son salientes y las X son entrantes. Estoy hablándoles al revés por estar escribiendo acá. Las líneas de campo magnético en esta parte de abajo entran a la pantalla, por eso las X. Mientras que los puntitos me dicen que el campo magnético sale. Por lo tanto, veamos. Este cable está inmerso en un campo magnético generado por este cable de aquí, ¿verdad? Pues si aplicamos la misma idea, el campo magnético generado por el cable de abajo se calcularía como la permeabilidad por la corriente número 2 dividido 4, no, creo que es 2, ¿no? 2pi por A. Sí, 2pi por A. Este es el campo magnético generado por el cable número 2. Por lo tanto, la fuerza magnética se calcularía, según lo que aprendimos, como intensidad de la corriente sería la fuerza magnética que soporta el cable número 1. Intensidad de la corriente número 1 por la longitud del cable por el campo magnético que genera el cable número 2 por el seno del ángulo que vuelve a ser 90 grados. De tal manera entonces que la fuerza magnética que soporta el cable número 1 estaría dado por la corriente número 1 por la longitud del cable por el campo magnético, que ya vimos que es simplemente la permeabilidad del espacio por la corriente número 2 dividido 2pi por A. Si simplificamos un poquito esta expresión, resulta que la fuerza magnética que soporta el cable número 1 queda como la permeabilidad del espacio libre, la longitud, la multiplicación de la corriente 1, la multiplicación de la corriente número 2, todo esto dividido entre 2pi por A. Y si comparamos esta fuerza de aquí con esta fuerza de acá, nos damos cuenta que son exactamente las mismas expresiones.
Eso significa que esta fuerza de aquí no necesariamente es la fuerza que el cable número 2 soporta, sino se refiere a la fuerza que soporta cualquiera de los dos cables que están separados una distancia dada. La fuerza es exactamente la misma. Los dos cables soportan la misma fuerza. Así, si los cables obtienen la misma dirección, entonces este tira quiere moverse hacia el cable número 1 y el cable número 1 quiere moverse hacia el cable número 2. De tal manera que si yo hago la sumatoria de fuerzas, pues la sumatoria de fuerzas en total del sistema es 0, ¿no? Nadie está empujando, apoyándose sobre alguien. Aquí tenemos pues una sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces yo puedo quitar aquí este sub 2 porque ya puedo indicar entonces que esa es la fuerza magnética entre los cables paralelos. Independientemente de cuál cable sea, independientemente de cuál campo magnético yo analice, la fuerza magnética que soportan los dos cables es exactamente la misma. ¿Estamos? Aquí terminamos nuestra parte teórica y vamos a aplicar esto a un par de ejemplos entonces. Veamos, nuestro ejemplo número 1 dice así. Dos alambres largos y paralelos, vean, largos y paralelos, se cumple la ecuación. Se atraen entre sí con una fuerza por unidad de longitud igual a 320 micronewtons metros. Me dan la fuerza. Y vean que me dan la longitud por unidad de longitud, perdón, me dan la fuerza por unidad de longitud. Es decir, cada metro de cable soporta una fuerza de 320 micronewtons, una fuerza pequeña, ¿no? Cuando están separados a una distancia vertical de 0.5 metros. La corriente en el alambre superior es de 20 amperios. Imagínense, 20 amperios para soportar una fuerza de 320 micronewtons. Generalmente un cargador de celular aporta una corriente de 20 mil amperios, creo yo. No, un amperio, perdón, un amperio. Entonces necesitamos una corriente muy, muy alta. Se supone que una corriente de 2 amperios con un voltaje elevado, pues ya puede matar a una persona, ¿sí? Un voltaje combinado con una corriente puede matar a una persona. Si tenemos un amperaje, una corriente muy alta, pero un voltaje muy bajo, pues no nos va a pasar nada. Sentimos el cosquilleo, pero no nos va a matar. Si tenemos un voltaje muy alto, 10.000 voltios, por ejemplo, ustedes han tocado la raqueta matamosquitos, son 10.000 voltios, pero la corriente es extremadamente pequeña. Entonces, pues sentimos el cosquilleo, sentimos el susto, pero no es letal. ¿Estamos? Pero si tenemos 15.000 voltios y una corriente de 20 amperios, solo al tocarla y nos morimos instantáneamente. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener control sobre los dos elementos. Por ejemplo, los electricistas tienen que tener, sobre todo, muy bien el manejo de estos dos aspectos. Bueno, sigamos. A ver, la corriente en el alambre superior es de 20 amperios hacia la derecha. Determine la ubicación de la línea en el plano de los dos alambres a lo largo de la cual el campo magnético total es igual a 0. Vean qué interesante. Dice que tenemos aquí dos cables. Vamos a copiar nuestro supercable que teníamos por acá. Y vamos a pegar el otro cable por acá. Ahí tenemos nuestros dos cables. Vean que el problema me dice: dos alambres largos y paralelos se atraen entre sí. Se atraen entre sí. Entonces, dijimos que las direcciones de las corrientes son iguales, entonces los cables se atraen. Por lo tanto, si yo tengo la seguridad que los cables se atraen, pues los dos cables transportan una corriente hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el problema me dice que uno de los cables transporta una corriente hacia la derecha. Si la fuerza es atractiva, entonces el otro cable tiene que tener la misma dirección de la corriente, hacia la derecha. La fuerza con la que se atraen los cables es de 320 micronewtons por cada metro, cuando están separados a una distancia vertical de 0.5 metros. Entonces la distancia entre estos cables es 0.5 metros. 0.5 metros. Ajá. La corriente en el alambre superior es de 20 amperios. Entonces esta corriente es 20 amperios. 20 amperios. Determine la ubicación de la línea en el plano de los dos alambres a lo largo del cual el campo magnético total es igual a 0. Recordemos que dijimos que el campo magnético alrededor del cable pues es circulante. Por lo tanto, en los dos cables, por supuesto, ¿no? Por la dirección de la corriente, ¿verdad? Por la dirección de la corriente. Entonces yo tengo la seguridad de que las líneas de campo magnético debido a este cable de aquí, pues están entrando a la pantalla.
Entonces yo puedo colocar aquí las líneas de campo magnético entrante. En todo este espacio, el campo magnético debido al cable superior genera un campo magnético entrante. Ahí estamos. Ahora, este cable, vean, por la dirección de la corriente, entonces aquí las líneas de campo magnético son salientes de la pantalla. Entonces vamos a dibujar aquí líneas de campo magnético que son salientes. Por lo tanto, aquí tenemos que el espacio entre ellos, entre los cables, está generando campos magnéticos en direcciones opuestas. Uno genera líneas de campo magnético saliente y el otro genera líneas de campo magnético entrante, ¿verdad? Al revés, solo señalé. El de este son salientes y el de este son entrantes. Por lo tanto, recordemos que el campo magnético varía con la distancia de la corriente. Mientras más lejano estemos del cable, menor es la intensidad del campo magnético. Entonces, vean, el campo magnético aquí en cercanías del cable es muy grande, pero mientras más lejos estemos, pues va a ser más pequeño. Lo mismo con esto. Aquí el campo magnético es muy grande, pero poco a poco pues va siendo más pequeño. De tal manera que va a haber aquí un punto en el que los campos magnéticos que tienen direcciones opuestas puedan tener la misma magnitud y direcciones opuestas, de tal manera que el campo magnético se va a cancelar. Entonces el problema pide eso. ¿Cuál es aquella línea entre los cables en las que el campo magnético es igual a cero? ¿Sí? Esperamos entonces que el campo magnético debido al cable de arriba anule al campo magnético generado al cable de abajo. Eso esperaríamos. Vamos a ver cómo lo podemos calcular. Tenemos la fuerza, tenemos la corriente de este, pero no tenemos la corriente de este. ¿Y por qué necesito la corriente? Porque recordemos que la ley de Biot-Savart me dice que el campo magnético, en su magnitud por lo menos, se calcula como la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por A, en donde A va a ser la distancia a la que quiero calcular el campo magnético. Entonces vean que no tengo la corriente esta. Yo puedo calcular en este momento la corriente y el campo magnético debido al cable superior, que sería la permeabilidad por la intensidad de la corriente 1. Vamos a poner aquí 2. Vamos a ponerle aquí este 1 y este 2. Dividido 2pi por la separación, que sería la distancia que hay de aquí para acá. Que en este caso pues sería 0.5 menos A, ¿verdad? ¿Por qué 0.5 menos A? Porque es la distancia de aquí hacia acá. Como la distancia de esta línea al cable de abajo es A, entonces esta distancia, que le he puesto el signo de interrogación, pues es 0.5 menos A. Nosotros sabemos que en este punto los campos magnéticos van a tener la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Por lo tanto, si tienen la misma magnitud, yo sé que la magnitud de esta tiene que ser igual a esta de aquí, en magnitud, por supuesto, ¿no? Entonces la magnitud del campo número 1 tiene que ser igual a la magnitud del campo número 2. Lo que me lleva a escribir que la permeabilidad por la intensidad de la corriente 1 dividido 2pi por 0.5 menos A es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente 2 dividido 2pi por A. Y vean que aquí podemos cancelar la permeabilidad, puedo cancelar 2pi y me queda una ecuación en la que necesito obligatoriamente el valor de las corrientes. Tengo una corriente, pero me hace falta la otra. ¿Qué vamos a hacer? Qué extraño, ¿no? No me hace falta un dato. Pues más o menos, porque no hemos utilizado uno de los que me proporciona el problema, que es la fuerza entre cables. La fuerza entre cables, según lo que aprendimos aquí, depende únicamente de la permeabilidad, de la longitud de los cables, de la separación entre los cables y de las corrientes entre los cables. Por lo tanto, si utilizamos esa ecuación que aprendimos allá, la fuerza, dijimos, la fuerza magnética entre los cables, se calcula como la permeabilidad por la longitud de los cables por la intensidad de la corriente 1 por la intensidad de la corriente 2 dividido 2pi por A. En este caso, pues 2pi por la longitud, que es 0.5 metros. Entonces vamos a poner aquí 0.5 metros. Noten que en este caso yo no conozco la longitud, conozco una de las corrientes, pero no conozco la otra. ¿Qué hacemos con la longitud? Pues pasémosla al otro lado. Y así me va a quedar aquí que la fuerza magnética dividido la longitud es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente 1 por la corriente 2 dividido pues pi. ¿Por qué pi? Porque dése cuenta que el valor de 2 por 0.5 me da 1. Ahora vean que esto es la fuerza dividida la longitud, que equivale a la fuerza por unidad de longitud, que es equivalente a 320 micronewtons. Entonces 320 por 10 a la menos 6 newtons sobre metro
es igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente 1, que sabemos que es 20 amperios, por la intensidad de la corriente 2, que no la conozco, que eso es lo que quiero, dividido pi. Y con esta ecuación, pues puedo determinar cuál es el valor de la corriente 2. Porque la corriente 2 pues sería simplemente los 320 por 10 a la menos 6 newtons sobre metro, multiplicado por pi, dividido la permeabilidad, que ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7, teslas metros sobre amperio, multiplicado por los 20 amperios. Y así pues ya me quedaría el valor de la corriente número 2. Recuérdense que Tesla se puede representar en términos de amperio y de metro, ¿no? Entonces ahí ya se cancelan los newtons y ya me va quedando amperio. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, 320 por 10 a la menos 6 multiplicado por pi, dividido, vamos a poner así, 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 20. Y si todo está bien, pues aquí tengo el valor de la corriente número 2, que es de 40 amperios. Por lo tanto, ya tengo el valor de la corriente número 2. Entonces aquí simplemente pues puedo poner la corriente 1 es 20 amperios. Aquí me va a quedar 0.5 menos A. Y esto es igual a la corriente número 2, que es 40 dividido A. Donde A es la ubicación de esta línea ficticia en la que los campos magnéticos son iguales. Si esta ecuación tiene una solución, entonces nosotros vamos a poder saber que existe esa línea ficticia, perdón, en la que los campos magnéticos se anulan entre sí y me da 0. Entonces aquí está bien fácil resolver esta ecuación, pues 20 por A pues es 20A, 40 por 0.5 es 20, menos 40A. Pasamos este dato para acá, y sería entonces 60A es igual a 20, y A es igual a 20/60, que sería un tercio. Aproximadamente entonces 0.33 metros. Como los cables están separados 0.5 metros, nosotros esperamos que la distancia desde el cable de abajo hacia el punto donde se encuentra esta recta ficticia, sean de 0.33 metros. Entonces vamos a escribir aquí la línea en la que el campo magnético neto es 0, está a 0.33 metros del cable inferior. Y así ya resolvimos lo que el problema nos estaba pidiendo. Y terminamos entonces pues nuestro ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2, y el último de la clase del día de hoy, dice: dos alambres, cada uno de 25 centímetros de longitud, están conectados por separado a dos baterías de 9 voltios, como se muestra en la figura. La resistencia del primer alambre es de 5 ohmios, ¿vean? De este alambre pues tiene una resistencia total de 5 ohmios. Y la del otro alambre se ignora, es una resistencia R. Si la separación entre los alambres es de 4 milímetros, sí, la separación entre los cables es 4 milímetros, ¿qué valor de R produce una magnitud de 4 por 10 a la menos 5 newtons entre ellos? ¿La fuerza es de atracción o de repulsión? Bueno, vamos a responder primeramente la segunda pregunta. ¿La fuerza es de atracción o repulsión? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues simplemente determinando la dirección de la corriente. Si utilizamos la idea de la corriente tradicional, pues sabemos que las cargas se mueven de la placa positiva hacia la placa negativa. Por lo tanto, la corriente en el cable de la izquierda pues sería hacia abajo, ¿no? En las cargas se mueven de la placa positiva a la placa negativa, y nos damos cuenta entonces que la corriente circula también hacia abajo en el cable derecho. Respóndanme esta pregunta, por favor, ahí en los comentarios, como una prueba desde ustedes, ¿no? Para que ustedes se evalúen a ver qué responden.
de lo que hemos aprendido. Los cables generarían una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Piénsenlo ahí por unos segundos y mientras lo escriben, por favor. Y yo doy la respuesta ahorita. Bueno, según lo que aprendimos, los cables que transportan corriente en la misma dirección van a tener una fuerza que es atractiva. Entonces los cables se atraen entre sí. Entonces podemos responder eso desde de momento, ¿no? Los cables se atraen. ¿Sí? Es decir, la fuerza es de atracción. Bueno, genial. Pero nosotros queremos ahora determinar cuál es el valor de la resistencia que debe tener ese cable, sabiendo que la fuerza entre ellos es de 4 por 10 a la menos 5 newtons. Sabemos que la resistencia de un cable es de 5 ohmios y el voltaje de FEM es de 9 voltios. Los dos tienen 9 voltios. Entonces vamos a poner aquí que es 9 voltios y este es 9 voltios. Vean de que por la ley de Ohm, recuérdense, la ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial es igual al producto o a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Si yo quiero conocer la corriente, entonces simplemente es la diferencia de potencial dividido la resistencia. En este caso, entonces, la corriente que transporta el cable de la izquierda simplemente sería el valor de la diferencia de potencial, que son 9 voltios, dividido la resistencia, que son 5 ohmios. 9 dividido entre 5 es, ¿qué? 1.8, si no estoy mal. 9 dividido 5. Sí, es 1.8 amperios. Recuérdense que ohmio es voltio sobre amperio, ¿no? Entonces aquí tenemos amperios. Entonces la corriente que transporta ese es 1.8 amperios. Conozco la corriente número 1. Tenemos esta la corriente número 1. No conozco la corriente número 2. Entonces, corriente número 1 es de 1.8 amperios. La separación entre los cables es de 4 milímetros. Sí, 4 milímetros. La ecuación en la que aprendimos ahorita, me dice que la fuerza magnética entre cables que transportan corriente está dada por la permeabilidad del espacio libre, la longitud de los cables, la intensidad de una corriente, la intensidad de la otra corriente, dividido 2pi por la separación entre los cables. Si suponemos que la separación es muy pequeña comparado con la longitud, pues podemos aplicar esta ecuación con muy pequeña variación, si queremos por fines prácticos, ¿sí? Como lo que quiero calcular es el valor de la corriente 2 y conozco la longitud de los cables, que es de 25 centímetros, ¿verdad? Sí, 25 centímetros. Entonces despejemos el valor de la corriente número 2. Simplemente la corriente número 2 entonces sería 2pi por la separación multiplicado por la fuerza magnética, dividido la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente 1 por la longitud. Y para este caso, pues simplemente reemplacemos datos. Aquí me quedaría 2pi por A, siendo A la separación 4 milímetros, multiplicado por la fuerza magnética, que era de 4 por 10 a la menos 5, 4 por 10 a la menos 5 newtons, y todo esto dividido entre la permeabilidad del espacio libre, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, por la intensidad de la corriente 1, que ya vimos que es de 1.8 amperios, multiplicado por la longitud, que son 25 centímetros. Entonces, la corriente número 2, si ingresamos datos a nuestra calculadora, ya que podemos cancelar este, ¿no? Ojo con los milímetros y centímetros, porque voy a utilizar prefijos. Entonces aquí me quedaría 2 multiplicado por 4 por 10 a la menos 3, que es mili, multiplicado por 4 por 10 a la menos 5. Todo esto dividido entre 4 por 10 a la menos 7, multiplicado por 1.8 y multiplicado por 25 por 10 a la menos 2 centímetros. Y me queda que la corriente número 2 debe ser de 1.78 amperios aproximadamente, para que la fuerza sea entre 4 por 10 a la menos 5 newtons. Pero el problema no quiere la corriente, el problema quiere que determinemos la resistencia. Pues volvemos a utilizar la ley de Ohm, porque la diferencia de potencial es corriente multiplicada por resistencia. En este caso, como lo que necesito es la resistencia, entonces la resistencia sería la diferencia de potencial dividido la intensidad de la corriente. En este caso, como la diferencia de potencial es 9 voltios, porque el problema me dice que los dos están conectados a una fuente de voltaje de 9 voltios,
y la intensidad de la corriente son los 1.78 amperios que me acaban de salir, entonces el valor de la resistencia, veamos cuánto es. 9 dividido lo que me acaba de salir, y me da que esto es de 5.06 aproximadamente. 5.06 ohmios. El valor de la resistencia que necesitamos allí va a ser muy parecida a esta, 5 ohmios, un poquito más grande, ¿no? 5.06 ohmios. Va a hacer entonces que los cables soporten una fuerza entre ellos de 4 por 10 a la menos 5 newtons, o de, que sería 40 micronewtons. Con eso terminamos entonces nuestro ejemplo número 2 y también nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido este tema nuevo, espero que lo hayan comprendido de una buena manera. Espero haberme explicado de la mejor manera. Nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Espero que pasen un buen día, cuídense mucho, nos vemos en nuestra siguiente clase. Audio Jungle.